Dios bendiga a todos los estudiantes de teología. Hoy estamos en el libro de Ruth. Vamos a estudiar el libro de Ruth. Así que papel, su cuaderno, su lápiz para que anote los versículos, porque recuerde que yo les hago un breve resumen, pero ustedes deben sacar los versículos, leerlos, estudiarlos, y aparte les mandaré el taller del libro de Ruth. Bueno. El autor del libro de Ruth, mucha gente dice que es desconocido, otros se lo atribuyen al profeta Samuel. Las características literarias del libro. El libro es una historia corta, hebrea, con habilidades consumadas entre las naciones. Las características literarias son narrativa e histórica. El tema y la teología. La importancia del amor fiel entre las relaciones humanas entre el pueblo del reino de Dios es poderosamente exaltada. El autor enfoca la devoción inquebrantable sin intereses de Ruth, no dejar a Noemí. Eso lo encontramos en el capítulo 1, el versículo 16 al 17, y vuelve en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 12. Ruth significa amiga, compañera. ¿Cuándo se escribió el libro? Se escribió en el periodo de los jueces. Este libro fue escrito en el tiempo de los jueces entre el año 1046 y 1035 antes de Cristo. En aquellos días no había rey en Israel. Recuerde que gobernaban los jueces y mucha gente del pueblo acostumbraba a hacer lo que bien le parecía. Según el libro nos dice que Noemí sale con su esposo a Moab, y tenemos entendido que Moab eran enemigos de Israel, pero en ese tiempo no. En ese tiempo había como una alianza, una paz entre Israel y Moab, y hubo hambre y escasez por un tiempo en Israel y les tocó que salir a Moab, a vivir muchos al pueblo de Moab por la escasez que hubo. Y esto hizo Noemí, pero lo hizo no dirigida por Dios, sino dirigidos ¿por qué? Dirigidos por la necesidad física y falta de confianza en Dios. Bueno, en el capítulo 1, Ruth era moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? La tribu o descendencia moabita nace del incesto que hubo entre Lot y su hija. Recuerde que cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, Lot se fue con sus dos hijas, la mujer se convirtió en estatua, y Lot se fue con sus dos hijas y se metió en una cueva allá, y ellas lo emborracharon y tuvieron relaciones con su padre. De esa relación nace un hijo en una de ellas, que son los moabitas. Son hijos de incestos y fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿Enemigos de quién? De la descendencia de Abraham. ¿Qué nos muestra este libro a través de este acontecimiento? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, que Dios perdona, que Dios tiene misericordia. Y asimismo Dios ha tenido misericordia de mucha gente que a lo mejor ha nacido por situaciones de pecado, pero Dios tiene misericordia. Moab actualmente es el estado de Jordania al este de Israel. La historia comienza con una familia judía que emigra a la tierra de Moab en busca de alimento. El esposo de Noemí se llamaba Elimelech, que significa mi Dios es rey. La esposa de Elimelech era Noemí, que significa placentera. Los hijos se llamaban Malón, que significa enfermizo, y Kelión, que significa paliducho, quienes al llegar a Moab tomaron como mujeres un par de moabitas. Ruth era amiga y compañera, ya lo dije anteriormente, y la otra mujer del otro hijo se llamaba Orfa, que significa gacela. Ambas eran extranjeras, eran moabitas. Bueno,
El esquema del libro de Ruth. Primero encontramos la introducción. Noemí vacía está en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Noemí regresa a Moab, capítulo 1, versículo 6 al 22. Ruth se aferra a Noemí en el capítulo 1, versículo del 6 al 18. Ruth y Noemí regresan a Belén en el capítulo 1, versículo 19 al 22. En el punto 3 encontramos a Ruth y a Boaz. Se conocen en los campos de las cosechas en el capítulo 2. Ruth comienza a trabajar con Boaz, capítulo 2 del 1 al 7. Boaz muestra su ternura a Ruth, capítulo 2 del 8 al 16. Ruth regresa con Noemí, capítulo 2 del 17 al 23. Cuarto punto. Noemí envía a Ruth a la era de Boaz, capítulo 3. Noemí instruye a Ruth, capítulo 3 del versículo 1 al 5. Boaz alega asegurar la redención, capítulo 3, versículos 6 al 15. Ruth regresa con Noemí del capítulo 3, versículo 16 al 18. Quinto punto, Boaz realiza arreglos para cumplir su alegación, capítulo 4 del 1 al 12. Boaz confronta al pariente innombrable, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Boaz compra la propiedad de Noemí y anuncia su matrimonio con Ruth en el capítulo 4, versículo del 9 al 12. La conclusión, Naomi queda plena. Naomi es satisfecha. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Entonces, los versículos claves. Tenemos los versículos claves, tenemos dos versículos, es Ruth del capítulo 1, versículo 8. Y Ruth, capítulo 1, versículo 16. Los versículos populares, Ruth 1:8, Ruth 1:16, Ruth 1:1, Ruth 2:14, Ruth 2:23. Bueno, el libro de Ruth nos deja varias enseñanzas. Primero, iniciando la lectura del libro, de que para poder hacer algo en nuestras vidas tenemos que contar siempre con la voluntad y de Dios y pedir dirección a Dios. De pronto Noemí y su esposo salieron por ver la necesidad que apremiaba en el momento, pero no era la voluntad de Dios que saliera. De todas maneras lo hicieron y eso trajo consecuencias. Cada vez que hagamos algo como hijos de Dios, como siervos del Señor, sin tener a Dios en cuenta, van a haber consecuencias de pronto que van a trascender aún a nuestra propia familia. Mira cómo trascendió, murió su esposo, murieron sus dos hijos y esta mujer quedó totalmente amargada. Pero en medio de todo vemos la misericordia de Dios, porque Dios permite que le queden esas dos nueras y una de ellas sí se devuelve a sus costumbres paganas, pero la otra nos deja grandes enseñanzas que vamos a mirar a continuación. Primero, tiene una actitud de bondad con su suegra, una actitud de misericordia, una actitud de perseverancia. Ella le dice, no te dejaré. Yo no te dejaré, yo no te abandonaré. Ella pasó a ser como una hija de Noemí. Y resulta de que Ruth dice insistentemente, le dice a Noemí, yo no te abandonaré, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y mira estas palabras, todo lo que alcanzaron, porque de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo Dios en su infinita misericordia muestra que Dios no hace excepción de personas. Ya miramos que Ruth viene, es moabita y viene de una descendencia caída de incesto que salió a través de la hija de Lot y Lot. Entonces vemos cómo Dios no hace excepción de personas. Mira, aquí hay una mujer extranjera, una mujer que no conocía a Dios, que de pronto le habían hablado de muchos dioses, pero algo también me muestra
de que a pesar de todo esta mujer tuvo que haber visto el ejemplo de Noemí. El hecho de que Noemí haya salido de Jerusalén también tuvo que haberle dado testimonio a esta mujer para que esta mujer la quisiera seguir. En medio de toda su amargura, en medio de todo su dolor, Noemi dio testimonio a Ruth y por eso ella se aferra. Ella le dice: no insistas que no te dejaré, donde tú vayas yo iré. Ya Noemi era una mujer mayor, era una mujer que imagínate, iba a volver a su tierra sin nada, ya había perdido todas sus tierras, no tenía hijos, ¿quién la iba a sostener? Era una viuda y Jerusalén no estaba pasando por un buen momento en Israel para sostener a las viudas. Pero aquí hay una mujer que dice: no, esta pobre mujer me necesita, y la empieza a honrar como una madre. Eso muestra la bondad de esta mujer. Otra cosa que tenía Ruth era de que ella no busca refugio en las cosas del mundo, ella no busca refugio en los dioses paganos, ella busca su refugio, es en el Señor, es en Dios, ella busca su refugio allí en Dios. Ella le dice a Noemi, le dice: tu Dios será mi Dios. Ella se determina ¿a qué? A conocer a Dios. Ella se determina ¿a qué? A servir a Dios. Ella se determina a aceptar al Señor como su Dios. Esto muestra que así hayan personas que de pronto en tiempo pasado hayan querido servir, hayan servido a otros dioses, hayan entregado sus vidas, hayan hecho cantidad de cosas erradas por falta de conocimiento de la misericordia de Dios. Es grande cuando alguien se arrepiente y lo reconoce como su único Dios. Esto causó que esta mujer fuera muy bendecida. Otra característica y enseñanza que nos deja Ruth: la obediencia. Esta mujer era obediente a todo lo que le decía su suegra. A todo lo que su suegra le dijera que hiciera, esa mujer lo hizo. Ella no fue ni rebelde, ella no salió a conseguir marido porque sí, no. Ella se dejó guiar por su suegra y obedeció. Y esa obediencia la llevó a ¿qué? A la bendición. Era una mujer humilde. Era una mujer que ella se puso a recoger y allí a trabajar en el campo de Booz. Ella había podido llegar y de una presentarse y decirle: mire, yo soy fulana de tal, usted es familiar, así que yo vengo para que arreglemos este asunto. A mí me toca que usted me redima, o vamos a mirar a ver quién es el que me va a redimir, porque es la ley y yo vengo a reclamar lo que es mío por causa de Noemí. No, ella no toma esa actitud activa ni grosera, no. Ella se va simplemente a recoger allá también, a cosechar con los otros jornaleros en las tierras de Booz, y allí, a causa de eso, de su trabajo, de su testimonio, de su humildad, hace que la mirada de Booz se ponga en ella y dice: ¿quién es esta mujer? ¿De dónde es? Esa no es judía, y no siendo judía, y mira, y empieza él a mirar y le llama la atención. Cuando tú tienes actos de humildad, tú llamas la atención delante del Padre. Cuando tú eres una mujer, un varón humilde, Dios te mira de cerca, Dios te cuida, Dios te abre puertas. Pero cuando está la arrogancia y la altivez, eso nos aleja de Dios, porque Dios a los soberbios y a los altivos los mira de lejos. No, esta mujer se ganó la bendición de Dios por causa de su humildad. Pero también, al finalizar ya el capítulo del libro de Ruth, vemos cómo dice la palabra allí: ahora, hija mía, no temas, yo haré por ti todo lo que tú me pidas, pues todo mi pueblo de la ciudad sabes que eres una mujer virtuosa. Se ganó un respeto, se ganó un lugar en medio del pueblo, porque se dieron cuenta que, a pesar de que era moabita con costumbres paganas de sus antepasados, esta mujer cambió. Y esa mujer fue ejemplo de amar a Dios, ejemplo de servir a su suegra, ejemplo de trabajo, ejemplo de honrar, ejemplo de guardarse y esperar en Dios sus bendiciones. Así que por eso esta mujer se ganó una buena reputación dentro del pueblo y obtuvo una gran bendición. ¿Cómo Dios puede cambiar la maldición en bendición? Era viuda, había perdido también un esposo, y Dios le devuelve
un esposo, pero le devuelve la honra. Y no solo a ella, sino que también se la devuelve a Noemí, porque de esta unión nace nietos que los ayuda a criar Noemí. Así que Noemí al final, al principio dice que regresa y que ya no se llama Noemí sino Mara, porque ahora está en amargura. Pero al final del libro nos muestra el Señor que Noemí terminó plena, terminó contenta. Dios es así. Dios, puede que tu principio haya sido pequeño, pero tu postrer estado será grande. Puede que al principio estés pasando por dificultades, por cosas muy duras en tu vida, pero si caminas de la mano de Dios, al final tendrás recompensas como las tuvo Ruth y como las tuvo Noemí. Pero hay que ser perseverantes en Dios, determinados en Dios, obedientes a Dios, tener humildad delante de Dios, y así nos ganaremos la bendición de Dios. Dios les bendiga. A continuación les envío el taller a desarrollar del libro de Ruth. Bendiciones.